El calor en Oak Haven, Mississippi, no era solo una condición del aire, era una presencia física, una manta húmeda y pesada que se adhería a la piel y silenciaba el mundo. A finales de la década de 1950, el tiempo en el delta se movía con la misma lentitud que el río fangoso que lo alimentaba. El pueblo era un pequeño claro de orden forzado, rodeado por un laberinto de pantanos y bosques de cipreses que guardaban sus propios secretos. En el cementerio local, las lápidas de piedra se inclinaban bajo el peso de la humedad y los años, testigos silenciosos de una paz que era más una ausencia de ruido que una verdadera tranquilidad. El aire olía a tierra mojada, a flores en descomposición y a la tensión no expresada que impregnaba cada interacción, cada mirada y cada silencio. Era un lugar donde las cosas importantes rara vez se decían en voz alta, y las amenazas más graves llegaban con la sutileza de una sombra que se alarga al atardecer, anunciando una noche que podría no tener fin. Silas Washington se movía a través de este mundo como si fuera una parte de él, un espíritu discreto encargado de mantener el orden en el último lugar de descanso del pueblo. A sus casi 50 años, su cuerpo era un mapa de trabajo duro y disciplina contenida. Como conserje de la iglesia baptista y cuidador del cementerio, su existencia se desarrollaba en los márgenes. Su trabajo era una rutina de gestos precisos y eficientes: barrer las hojas caídas, enderezar una cruz de madera, limpiar el polvo de los bancos de la iglesia. La comunidad blanca de Oak Haven apenas registraba su presencia. Era una figura funcional, tan predecible y silenciosa como el musgo que crecía en la cara norte de los robles. Pero Silas veía todo. Notaba los coches nuevos, las conversaciones tensas en la tienda del pueblo, la forma en que los hombres se agrupaban después del servicio dominical. Su silencio no era vacío, era un recipiente lleno de observación, un hábito forjado en lugares mucho más peligrosos que este pequeño pueblo olvidado. La normalidad opresiva comenzó a resquebrajarse sin un sonido, como una grieta que se extiende lentamente por el cristal. Primero fue un coche, un Ford oscuro que pasaba por su pequeña casa en las afueras del pueblo, más lento de lo necesario, justo después del anochecer. No una vez, sino 3 noches seguidas. Luego, durante el día, mientras podaba los setos del cementerio, notó a un par de hombres observándolo desde la distancia, apoyados en una camioneta. No decían nada, simplemente miraban. Silas no alteró su ritmo. Sus manos, firmes y callosas, continuaron con su tarea, pero sus sentidos se agudizaron. Su cuerpo permanecía relajado, pero su mente comenzó a trazar líneas, a conectar puntos, a calcular distancias y tiempos de reacción. Era un lenguaje que entendía perfectamente, una gramática de la intimidación que había aprendido a leer mucho tiempo atrás. No sentía miedo, sino una fría y familiar resignación. El pasado, que había trabajado tan duro por enterrar, estaba enviando ecos. El mensaje dejó de ser sutil una mañana de martes. Colgaba de la rama más gruesa del viejo roble que presidía la entrada del cementerio, una soga de ahorcado perfectamente atada, balanceándose suavemente con la brisa húmeda. La cuerda era nueva, el nudo profesional. Era una declaración, un símbolo diseñado para invocar un terror ancestral y paralizante. Silas se detuvo a unos metros de distancia, con sus herramientas de trabajo en la mano. No miró hacia otro lado ni mostró ninguna emoción. En su lugar, estudió el objeto con la distancia de un ingeniero que analiza una pieza de maquinaria. Observó la tensión de la cuerda, la altura a la que colgaba, la forma en que la luz de la mañana proyectaba su sombra sobre las tumbas. Era una amenaza personal y explícita, un punto final a la campaña de vigilancia silenciosa. Habían dejado de observar para empezar a actuar, y en ese momento, bajo la sombra de aquella soga, Silas supo que la paz que había buscado en Oak Haven había terminado para siempre. Antes de continuar, di desde dónde estás viendo, y si esta historia ya te ha atrapado, considera suscribirte. Mañana, la próxima no será más ligera. Con la misma deliberada calma con la que realizaba todas sus tareas, Silas fue a su cobertizo, regresó con una escalera y un cuchillo afilado y cortó la soga. No la arrojó al suelo con rabia ni la quemó en un acto de desafío. La dobló cuidadosamente
y la guardó en un saco de arpillera, como si fuera una herramienta rota o un trozo de basura que necesitaba ser desechado. No informó al sheriff Boudreaux. Sabía que sería un gesto inútil, incluso peligroso. El sheriff era parte del sistema que permitía que esas sogas colgaran en primer lugar. La ley en Oak Haven no estaba escrita en los libros, sino en el poder tácito de hombres como Jedediah Thorne, el dueño del aserradero. Silas entendía que estaba solo. Esa noche no encendió las luces de su casa. Se sentó en la oscuridad, limpiando y aceitando piezas de metal que no habían visto la luz en más de una década. Sus movimientos eran metódicos, pacientes, como un monje preparándose para un ritual sagrado e ineludible. La noche llegó con una oscuridad casi total, sin luna para iluminar los caminos de tierra. El único sonido era el coro incesante de los insectos del pantano. Entonces, un ruido diferente rompió la monotonía. El motor de una camioneta, luego otro y otro más. Se acercaban lentamente, sin prisa. Las luces de los faros cortaron la negrura, barriendo la fachada de la pequeña casa de madera de Silas antes de detenerse. Un vehículo tras otro se posicionó, formando un semicírculo amenazante, atrapando la vivienda en un resplandor cegador que convertía el porche en un escenario. Los motores se apagaron, sumiendo el entorno en un silencio repentino y pesado, más intimidante que el ruido. Era un asedio psicológico, una demostración de fuerza abrumadora diseñada para quebrar el espíritu del hombre que se encontraba dentro. Sabían que estaba allí, solo, rodeado por la noche y por ellos. Lo que no sabían era que, dentro de esa oscuridad, el hombre no estaba acobardado, estaba observando. Las puertas de las camionetas se abrieron y las siluetas de los hombres emergieron. Figuras oscuras recortadas contra el brillo de sus propios faros. Eran una docena, quizás más. No llevaban capuchas, no las necesitaban. Sus rostros eran conocidos en el pueblo: granjeros, trabajadores del aserradero, dependientes de tienda. Se movían con la arrogancia de quienes nunca han conocido la resistencia, la confianza de una manada que ha acorralado a su presa. No gritaron insultos ni hicieron amenazas verbales. Su mera presencia era el mensaje. Permanecieron allí, de pie, en un silencio calculado, un muro de odio pasivo. Dentro de la casa, Silas se movió sin hacer ruido hacia una ventana lateral, manteniéndose en las sombras. Observó sus posturas, contó sus números, identificó al líder, Thorne, que estaba en el centro. Su respiración era lenta y constante. No estaba pensando en cómo sobrevivir a la noche. Estaba evaluando las debilidades de su enemigo. La caza había sido declarada, pero los roles aún no estaban definidos. Después de lo que pareció una eternidad, Thorne hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Los hombres volvieron a sus vehículos con la misma calma disciplinada con la que habían llegado. Las puertas se cerraron, los motores volvieron a la vida y uno por uno. Las camionetas dieron la vuelta y se alejaron, sus luces traseras rojas desapareciendo en la oscuridad del camino. Dejaron atrás un silencio profundo y una casa intacta, pero habían logrado su objetivo. Habían demostrado su poder absoluto para violar su santuario a voluntad. Habían entregado su ultimátum sin pronunciar una sola palabra. Mientras el último eco de los motores se desvanecía, Silas permaneció inmóvil en la oscuridad. El aire en la habitación se sentía cargado, denso de posibilidades. No habían venido a matarlo esa noche. Habían venido a saborear su miedo. Fue su primer error, y el más grave de todos. Asumieron que el miedo era la única respuesta posible. No podían imaginar que lo que habían despertado no era terror, sino memoria. El amanecer en Oak Haven no rompía, se filtraba. Llegaba como un vapor lechoso que se elevaba del pantano, arrastrándose a través de los cipreses cargados de musgo español y tiñendo el cielo de un gris pálido y enfermizo. El calor ya estaba presente, una promesa de la opresión que vendría con el sol pleno. En su pequeña casa de madera, en el borde mismo donde el pueblo se rendía a la naturaleza salvaje, Silas Washington ya estaba despierto. No necesitaba un reloj. Su cuerpo se movía al ritmo de la luz y la humedad. Su rutina era un ancla en un mundo que prefería que él flotara a la deriva. Cada movimiento era deliberado, económico, despojado de cualquier gesto innecesario.
El chirrido de las tablas del suelo bajo sus pies descalzos era el primer sonido del día. Un diálogo privado entre él y la estructura que lo albergaba, un refugio construido con sus propias manos y su persistente silencio. El café se preparaba en una vieja cafetera de peltre sobre una estufa de leña, llenando la modesta cocina con un aroma amargo y terrenal. Mientras el agua hervía, Silas se afeitaba con una navaja afilada y un trozo de jabón, usando agua fría de la bomba del patio. Su rostro en el espejo agrietado era una máscara de concentración. No había vanidad en el acto, solo disciplina. Era el rostro de un hombre que había aprendido a no esperar nada y, por lo tanto, a no ser decepcionado. Sus ojos, profundos y tranquilos, registraban cada detalle sin juzgarlo. Había líneas de cansancio alrededor de ellos, pero no de derrota. Eran los ojos de un observador, de alguien que había pasado toda su vida en los márgenes, un lugar que ofrecía una perspectiva única y a menudo peligrosa. Una vez afeitado y vestido con su ropa de trabajo limpia pero desgastada, se sentaba en el porche a beber su café, observando cómo la niebla se aferraba a los árboles. Su caminata al trabajo era un ritual de invisibilidad. Se movía por los caminos de tierra que bordeaban el pueblo, evitando la calle principal siempre que era posible. No era una cuestión de miedo, sino de eficiencia. Su presencia en los espacios blancos era una interrupción, una anomalía que generaba fricción, y Silas había dedicado su vida a evitar la fricción. Los pocos vehículos que pasaban levantaban nubes de polvo rojo que se pegaban a su piel sudorosa. Los conductores, granjeros blancos que se dirigían a sus campos, rara vez lo miraban. Para ellos era parte del paisaje, tan inmutable y silencioso como los postes de teléfono que se alineaban en el camino. Silas mantenía la vista baja, no por sumisión, sino para leer el suelo. Las huellas de los neumáticos, las pisadas, los rastros de animales. Todo contaba una historia. El mundo le hablaba en un lenguaje que la mayoría de la gente del pueblo había olvidado cómo escuchar. La iglesia baptista de Oak Haven se erigía como un faro de rectitud blanca, su campanario puntiagudo perforando el cielo húmedo. Era un edificio de madera pintada de blanco, impecable por fuera, pero por dentro olía a polvo antiguo, a cera de abejas y a una devoción que se sentía tan pesada como el aire del delta. La labor de Silas aquí era un acto de purificación silenciosa. Barría los suelos de pino con movimientos largos y rítmicos. El sonido de las cerdas sobre la madera era casi meditativo. Pulía los bancos de roble hasta que reflejaban la luz tenue que se filtraba por las vidrieras, eliminando las huellas de una congregación a la que nunca se le permitiría unirse. Su trabajo era meticuloso. No dejaba ni una mota de polvo, ni una telaraña en una esquina. Era su forma de imponer un pequeño y frágil orden en un universo inherentemente caótico y hostil. El silencio de la nave vacía era su compañero constante. Cada mañana, después de limpiar el interior, revisaba el mecanismo del reloj del campanario. Engrasaba los engranajes, ajustaba los contrapesos, asegurándose de que el tiempo en Oak Haven siguiera su curso medido y predecible. Desde esa altura tenía una vista panorámica del pueblo, la calle principal, la tienda de ultramarinos, el aserradero de Jedediah Thorne en la distancia, arrojando una columna de humo perezoso al cielo. Observaba los patrones de la vida del pueblo desde su percha solitaria. Veía qué coches estaban aparcados donde no debían, quién hablaba con quién en las esquinas, la forma en que el sheriff Boudreaux se apoyaba en su coche, observando todo con una pasividad que era una forma de complicidad. No sacaba conclusiones, simplemente recopilaba datos, archivándolos en el vasto y silencioso catálogo de su mente. El conocimiento era una forma de armadura, y Silas se sentía más seguro cuando estaba bien informado. Luego, su atención se desplazaba al cementerio, el dominio que sentía verdaderamente suyo. Era un lugar tranquilo, donde las jerarquías sociales del pueblo se disolvían en la tierra. Aquí, bajo los robles centenarios y entre las lápidas inclinadas, Silas se movía con una sensación de propósito tranquilo. Recortaba el césped con una guadaña. El silbido de la hoja al cortar la hierba era el único sonido que rompía la paz. Enderezaba las cruces de madera que se habían hundido y limpiaba el musgo de las inscripciones de piedra,
devolviendo los nombres a los olvidados. Hablaba en voz baja con los muertos, no con palabras, sino con el cuidado que ponía en su trabajo. Ellos no lo juzgaban, no veían el color de su piel. Eran la única congregación que lo aceptaba sin condiciones. Y él, a cambio, les ofrecía su devoción silenciosa, manteniendo su último lugar de descanso con una dignidad que a muchos se les había negado en vida. El trabajo en el cementerio era físico y agotador bajo el sol de Mississippi, pero le proporcionaba a Silas una profunda sensación de paz. El sudor que le corría por la espalda era limpio, producto de un esfuerzo honesto. Le gustaba la permanencia de la piedra, la resistencia de los viejos robles, la forma en que la naturaleza reclamaba lentamente todo lo que el hombre construía. Era un recordatorio constante de que incluso las estructuras de poder más imponentes eran, en última instancia, temporales. Mientras trabajaba, a menudo encontraba pequeñas ofrendas en las tumbas, una flor silvestre, una concha de río, una pequeña talla de madera. Las dejaba en su sitio, respetando los pequeños actos de recuerdo de los demás. En este lugar, rodeado por el final de todas las historias, Silas encontraba una extraña forma de consuelo. La muerte era el gran ecualizador, la única verdad que ni siquiera los hombres como Thorne podían torcer a su favor. A mediodía, se sentaba a la sombra del roble más grande, el mismo que un día albergaría una soga, y comía su almuerzo, un sándwich de pan de maíz y un frasco de agua. Comía lentamente, masticando cada bocado con la misma deliberación con la que trabajaba. Desde su posición, podía ver la entrada del cementerio y el camino que conducía de vuelta al pueblo. A veces, los niños jugaban entre las tumbas, sus risas un contrapunto agudo al silencio solemne. Silas los observaba con una distancia protectora. Sabía que su mundo de inocencia era frágil, que pronto aprenderían las reglas no escritas de Oakhaven, las líneas invisibles que no debían cruzar. Veía en ellos un reflejo de un pasado que apenas podía recordar, una época antes de que el mundo le enseñara que el silencio y la invisibilidad eran las herramientas más seguras para la supervivencia. Una vez a la semana, su rutina lo obligaba a entrar en el corazón del pueblo, a la tienda de ultramarinos de Miller. El aire dentro del establecimiento era denso, olía a serrín, a sacos de harina y a la tensión no expresada que impregnaba cada transacción. La campana de la puerta anunciaba su llegada, y un breve silencio caía sobre los clientes blancos. Las conversaciones se detenían, las miradas se desviaban. Silas esperaba pacientemente junto al mostrador, con su lista mental preparada, sin tocar nada hasta que el señor Miller le dirigiera la palabra. Nunca era el primero en ser atendido, incluso si había llegado antes que los demás. Aceptaba esta pequeña humillación con una estoica impasibilidad, su rostro una máscara de neutralidad. Su objetivo era conseguir lo que necesitaba: harina, manteca, sal, y marcharse con la menor interacción posible, un fantasma en busca de sustento. El señor Miller, un hombre de rostro enrojecido y ojos pequeños y desconfiados, trataba a Silas con una eficiencia fría y distante. No había saludo ni charla trivial. Silas recitaba su pedido en voz baja y clara, y Miller recogía los artículos, colocándolos en el mostrador con un ruido sordo. El intercambio de dinero era rápido, las manos apenas se rozaban. A veces otros hombres del pueblo estaban en la tienda, apoyados contra los estantes, observándolo. Jedediah Thorne era uno de ellos en ocasiones. No decían nada, pero su presencia era una afirmación de propiedad. Eran dueños de la tienda, del pueblo, del aire que Silas respiraba. Él sentía sus miradas como una presión física, pero no dejaba que afectara su compostura. Pagaba la cantidad exacta, daba las gracias en voz baja y se marchaba. El sonido de la campana de la puerta, marcando su retirada de territorio hostil. Su casa era su único santuario verdadero. Al final del día, cuando el sol comenzaba a descender y teñía el cielo de tonos anaranjados y morados, Silas regresaba por los mismos caminos de tierra. El calor comenzaba a ceder, reemplazado por una brisa fresca que ascendía del pantano, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a vegetación en descomposición. El coro de las ranas y los insectos comenzaba su sinfonía nocturna. Al llegar a su porche,
Se detenía un momento, escuchando. Sus sentidos, agudizados por años de práctica, analizaban los sonidos de la noche, distinguiendo el crujido natural de una rama del chasquido antinatural de una pisada humana. Era un hábito, una segunda naturaleza. Solo cuando estaba seguro de que el mundo estaba en su orden habitual, entraba en la seguridad de su hogar. Las noches de Silas eran tan silenciosas como sus días. Preparaba una cena sencilla, a menudo solo verduras de su pequeño huerto y un trozo de pescado que había pescado en un arroyo cercano. Comía en la mesa de la cocina, la única luz proveniente de una lámpara de queroseno que proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera. No había radio, ni periódicos. Las noticias del mundo exterior llegaban a Oak Haven filtradas y distorsionadas, y Silas había perdido hacía mucho tiempo el interés en ellas. Su mundo estaba contenido en los límites del pueblo y el pantano circundante. Después de cenar, se sentaba en el porche en la oscuridad, dejando que sus ojos se acostumbraran a la negrura. Se convertía en parte de la noche, una silueta inmóvil que escuchaba el latido del pantano, un mundo que operaba con reglas mucho más antiguas y honestas que las de los hombres. En esos momentos de quietud, a veces, los recuerdos intentaban aflorar, fragmentos de otro lugar, otro tiempo, el frío penetrante de un invierno coreano, el olor metálico de la sangre en la nieve, el eco de los gritos de hombres a los que no pudo salvar. Silas los apartaba con una disciplina férrea. Había construido su vida en Oak Haven como un dique contra ese océano de dolor. Su rutina, su silencio, su trabajo físico, todo era un mecanismo de defensa, una forma de mantener al fantasma de su pasado encerrado en lo más profundo de su ser. Creía que si se mantenía lo suficientemente quieto, lo suficientemente invisible, podría pasar el resto de sus días en esta paz precaria. Era una ilusión, pero era la única que tenía. No sabía que las grietas ya se estaban formando en los cimientos de su mundo cuidadosamente construido. Ocasionalmente, esta paz era perturbada por sonidos distantes que no pertenecían al pantano. El rugido de motores de camionetas en mitad de la noche, a veces seguido de gritos y risas crueles que el viento traía desde lejos. Silas sabía lo que significaban. Eran las patrullas del clan, los guardianes autoproclamados del orden racial, reafirmando su dominio en la oscuridad. Nunca se acercaban a su casa. Él era demasiado marginal, demasiado intrascendente para merecer su atención directa, o eso creía. Escuchaba desde su porche, inmóvil, hasta que los sonidos se desvanecían, y luego el silencio regresaba, más pesado y cargado que antes. Cada vez que ocurría, sentía una corriente helada de reconocimiento. Era el sonido de la manada, y él sabía, por amarga experiencia, lo que las manadas eran capaces de hacer. Su relación con la comunidad negra de Oak Haven era distante. Asistía a los servicios en la pequeña iglesia A.M.E. los domingos, sentándose en el último banco, y se marchaba tan pronto como terminaba el sermón. Intercambiaba saludos educados pero breves. La gente lo respetaba por su trabajo y su seriedad, pero había una barrera invisible a su alrededor. Lo veían como un hombre marcado por algo que no podían nombrar. Su silencio era tan profundo que resultaba intimidante. No buscaba la compañía porque se sentía indigno de ella y porque la conexión con otros creaba vulnerabilidades. El aislamiento era su escudo. Si a nadie le importaba, nadie podría ser utilizado en su contra. Era una lógica fría, forjada en la guerra, que ahora aplicaba a la frágil paz de su vida civil. En el interior de su casa, oculto bajo una tabla suelta del suelo, había una caja de metal envuelta en tela encerada. Dentro no había dinero ni objetos de valor. Contenía las medallas que le habían otorgado, incluyendo una estrella de plata que nunca había mostrado a nadie, junto con un juego de herramientas de precisión y varios manuales de campo del ejército sobre ingeniería de combate y tácticas de guerrilla. Rara vez abría la caja. Era un ataúd para el hombre que solía ser, el sargento Silas Ghost Washington. Tocar esos objetos era invocar un pasado que había jurado dejar atrás. Su vida como conserje era una penitencia, un intento de expiar los fracasos que lo perseguían en sueños. Creía que al enterrar a ese soldado,
podría finalmente encontrar la redención en la simplicidad y el anonimato. La vida de Silas en Oak Haven era, por tanto, un equilibrio cuidadosamente mantenido, un sistema de rutinas y límites autoimpuestos diseñados para mantener a raya tanto el mundo exterior como su propio pasado turbulento. Funcionaba, durante años, había funcionado, se movía a través de sus días como un espectro, cumpliendo sus deberes, observando, escuchando y permaneciendo invisible. La comunidad blanca lo ignoraba, la comunidad negra lo mantenía a distancia. Era un hombre completamente solo, suspendido en el pesado y húmedo aire de Mississippi, creyendo que había logrado dominar las reglas de su existencia. Esta ilusión de control era su posesión más preciada. Era frágil, construida sobre el silencio y la evasión, y estaba a punto de ser destrozada de la manera más brutal e irrevocable. El pueblo, con su calor sofocante y sus tensiones latentes, seguía su ritmo inmutable. Los hombres se reunían en la barbería, las mujeres chismorreaban en el porche de la tienda, y el sheriff Boudreaux vigilaba desde su coche, asegurándose de que nada perturbara el delicado y opresivo orden de las cosas. Para todos en Oak Haven, Silas Washington era simplemente el conserje, una figura funcional, predecible y, sobre todo, inofensiva. Nadie, ni siquiera aquellos que pronto decidirían convertirlo en su presa, podía imaginar la verdad que se escondía detrás de sus ojos tranquilos. No podían concebir que el silencio que confundían con debilidad era en realidad la calma disciplinada de un depredador en reposo, esperando pacientemente en un mundo que aún no sabía que estaba a punto de convertirse en su coto de caza. El primer cambio fue casi imperceptible, una alteración en la atmósfera del pueblo tan sutil como un cambio en la dirección del viento. Silas lo sintió antes de poder identificarlo. Era en la forma en que el silencio caía cuando entraba en la tienda de ultramarinos, un silencio que ahora se sentía más pesado, más expectante. Era en las miradas que se detenían en él un segundo más de lo habitual. Miradas que ya no eran de simple indiferencia, sino que contenían un matiz de evaluación, de curiosidad hostil. Los hombres reunidos en el porche de la ferretería dejaban de hablar, no para desviar la vista, sino para seguir sus movimientos con una atención indivisa hasta que doblaba la esquina. No había amenazas ni palabras, solo una creciente conciencia de que su invisibilidad, el escudo que había cultivado con tanto esmero durante años, se estaba volviendo peligrosamente delgada. El paisaje social de Oak Haven estaba cambiando, y él era el epicentro de ese temblor silencioso. La vigilancia se volvió más concreta, menos atmosférica. Comenzó con el coche, un Ford sedán de color oscuro, tan genérico que parecía diseñado para no ser recordado. Pasaba por su pequeña casa en el camino de tierra cada noche, justo después del crepúsculo. No iba rápido, como alguien que se dirige a casa, ni se detenía. Se movía a una velocidad deliberadamente lenta, el motor un murmullo bajo en la quietud de la noche. Silas lo observaba desde la oscuridad de su porche, una silueta inmóvil. La primera noche lo consideró una anomalía, la segunda, una coincidencia. A la tercera noche consecutiva, mientras el coche repetía su lento desfile, Silas lo reconoció por lo que era: una patrulla, una sonda. Alguien estaba midiendo sus rutinas, estableciendo sus patrones, convirtiendo su santuario en un punto en un mapa. El coche nunca se detenía, pero su mensaje era inequívoco: te estamos observando, estás localizado. Luego, la observación se trasladó a su lugar de trabajo. Mientras podaba los setos que bordeaban el cementerio, bajo el sol implacable de la media mañana, notó una camioneta aparcada al otro lado del camino. Dos hombres estaban apoyados contra ella, fumando cigarrillos con una estudiada indiferencia. No lo miraban directamente, pero sus cuerpos estaban orientados hacia él. Silas no alteró su ritmo. Las tijeras de podar seguían abriéndose y cerrándose con un chasquido metálico irregular. Continuó su trabajo con la misma concentración metódica de siempre, cada corte preciso, cada movimiento económico. Pero sus sentidos se habían expandido, creando un mapa tridimensional del entorno. Registraba la marca de la camioneta, la ropa de los hombres, la forma en que el humo de sus cigarrillos se curvaba en el aire húmedo.
No reaccionó, porque reaccionar era reconocer la amenaza, y reconocerla era mostrar debilidad. Simplemente siguió trabajando. Un hombre solo entre las tumbas, mientras los lobos observaban desde el borde del bosque. Él entendía esta gramática. Era el lenguaje universal de la intimidación, una serie de acciones diseñadas para desestabilizar, para sembrar la semilla del miedo y dejar que germinara en la mente del objetivo. Lo había visto antes, en teatros de operaciones a medio mundo de distancia. La vigilancia constante, la presencia amenazante pero pasiva, todo estaba calculado para erosionar los nervios, para hacer que un hombre empezara a mirar por encima del hombro, a dudar de cada sombra. Estaban probando sus defensas, buscando una grieta en su compostura. Esperaban una reacción, una mirada de miedo, un cambio en su rutina, una consulta nerviosa al sheriff Boudreaux. Querían que él demostrara que el mensaje había sido recibido y que estaba funcionando. Silas, sin embargo, les negó esa satisfacción. Su rostro permaneció impasible, su rutina inalterada. Su calma no era una actuación, era una disciplina forjada en el fuego. Sabía que la verdadera batalla no comenzaba con el primer golpe, sino con la guerra silenciosa por el control de la mente. La mañana que encontró la soga, el aire estaba particularmente quieto y pesado. La niebla se aferraba al suelo del cementerio como un sudario. Colgaba de la rama más baja y gruesa del viejo roble que custodiaba la entrada, el mismo árbol bajo el cual a veces comía su almuerzo. No era una cuerda cualquiera, era una soga de ahorcado, el nudo del verdugo atado con una pericia escalofriante y profesional. La cuerda era nueva, de un color manila pálido que contrastaba brutalmente con la corteza oscura y nudosa del roble. Se balanceaba muy ligeramente, un péndulo macabro marcando el paso de un tiempo que parecía haberse detenido. Era un símbolo crudo, despojado de cualquier ambigüedad. No era una advertencia, era una sentencia, un recordatorio visual y visceral del poder que sus perseguidores creían ostentar, el poder de decidir sobre la vida y la muerte, y de exhibir esa decisión como un trofeo grotesco en el espacio más sagrado del pueblo. Silas se detuvo a varios metros de distancia, con el cubo y los cepillos en la mano. Su primera reacción no fue de terror ni de ira, fue de análisis. Sus ojos de soldado evaluaron el objeto con una distancia clínica. Observó la tensión de la fibra, la altura a la que colgaba del suelo, la forma en que la luz gris de la mañana se adhería a su superficie. No era el trabajo de un aficionado. El nudo era preciso, las vueltas exactas. Alguien se había tomado su tiempo. Alguien había querido que el mensaje fuera impecable en su ejecución. Era una declaración de intenciones, un acto de terrorismo psicológico diseñado para paralizar a su objetivo y a cualquiera que lo viera. En ese momento, bajo la sombra de aquella soga, Silas comprendió que la fase de observación había terminado. La comunicación se había vuelto explícita. Habían dejado de hacer preguntas y habían empezado a dar órdenes. La orden era clara: ten miedo, huye o muere. Con la misma calma deliberada con la que pulía los bancos de la iglesia, Silas dejó sus herramientas en el suelo, se dio la vuelta y caminó hacia su pequeño cobertizo de trabajo. No miró hacia atrás. Sus movimientos eran fluidos, sin la rigidez de la ira ni el temblor del miedo. Regresó con una escalera de mano de madera y un cuchillo de trabajo afilado. Apoyó la escalera contra el tronco del roble, subió los peldaños con paso firme y con un único y limpio corte seccionó la soga por encima del nudo. La cuerda cayó al suelo con un ruido sordo y apagado. Silas bajó, la recogió y, en lugar de arrojarla con desprecio o quemarla en un acto de desafío, la dobló cuidadosamente, como si fuera una pieza de equipo que ya no servía. Luego, la metió en un saco de arpillera vacío. Estaba tratando el símbolo de su propia muerte potencial como un simple pedazo de basura que necesitaba ser eliminado. No consideró ni por un instante informar al sheriff Boudreaux. Sabía que sería un gesto inútil en el mejor de los casos y contraproducente en el peor. El sheriff mantenía la paz en Oak Haven, permitiendo que hombres como Jedidiah Thorne actuaran como el verdadero poder en la sombra. Acudir a Boudreaux sería como pedirle a un lobo que investigue la desaparición de una oveja. Solo confirmaría a sus perseguidores que su táctica había funcionado,
que lo habían asustado lo suficiente como para buscar una protección que no existía. Silas entendía la estructura de poder del pueblo a la perfección. La ley no era un escudo para hombres como él, era simplemente otra herramienta en manos de sus opresores. En ese momento, con el saco de arpillera en la mano, la soledad de su situación se cristalizó. No tenía aliados, no tenía a quién recurrir. Estaba completamente solo, y esa comprensión no lo debilitó. Al contrario, lo liberó. Ya no tenía que fingir que las reglas se aplicaban a él. Esa noche, la pequeña casa de Silas permaneció en una oscuridad total. No encendió su lámpara de queroseno. Se sentó en una silla en la esquina más oscura de la sala de estar, de espaldas a la pared, con una vista clara de la única ventana y la puerta. El aire en el interior era denso y caliente, pero su respiración era lenta y regular. Sobre la mesa de la cocina, a la luz de la luna que se filtraba débilmente, había varias piezas de metal desmontadas sobre un trapo aceitado. Sus manos se movían con una memoria táctil, limpiando, aceitando y volviendo a ensamblar los componentes con una eficiencia silenciosa y familiar. Eran movimientos que no había practicado en más de una década, pero que sus músculos recordaban como si los hubiera hecho el día anterior. No estaba entrando en pánico, no estaba esperando un ataque. Se estaba preparando, estaba despertando metódicamente a un hombre que había intentado mantener enterrado. El fantasma que una vez caminó por valles helados y ahora se veía obligado a resurgir en los pantanos de su hogar. El sonido llegó poco después de la medianoche, rompiendo el coro hipnótico de los insectos. Primero fue el débil zumbido de un motor en la distancia, luego otro y otro más. Los sonidos se hicieron más fuertes, más cercanos, convergiendo en el camino de tierra que conducía a su casa. Se acercaban sin prisa, con la arrogancia de quienes saben que no hay nadie que los detenga. Entonces, la oscuridad fue destrozada. Un par de faros cortó la negrura, barriendo la fachada de madera de la casa. Luego otro par, y otro, hasta que la vivienda quedó atrapada en el resplandor crudo y cegador de media docena de vehículos. Se posicionaron en un semicírculo, bloqueando cualquier posible vía de escape, convirtiendo el pequeño claro frente a la casa en un escenario iluminado. Y entonces, con una sincronización casi militar, todos los motores se apagaron a la vez. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y preñado de violencia contenida. Las puertas de las camionetas se abrieron con un chirrido metálico que resonó en la noche. Siluetas de hombres emergieron, figuras oscuras y anónimas recortadas contra el brillo de sus propios faros. Eran una docena, quizás más. No llevaban las túnicas y capuchas de su organización. No las necesitaban en la seguridad de su propio territorio. Sus rostros, aunque en la sombra, eran los rostros de los hombres que Silas veía todos los días en el pueblo. Granjeros, trabajadores del aserradero, los mismos hombres que lo observaban en silencio desde el porche de la tienda. Se movían con una confianza depredadora, formando una línea suelta frente a la casa. No gritaron insultos, no hicieron amenazas. Su mera presencia, su número y su silencio coordinado eran el mensaje. Era una demostración de fuerza abrumadora, un acto de intimidación psicológica diseñado para quebrar la voluntad del hombre que sabían que estaba solo, adentro, observando. Desde su posición en la oscuridad, Silas los observó. Su corazón no latía más rápido, su respiración no se alteró. Su mente estaba fría y clara. Contó a los hombres. Identificó a Jedidiah Thorne, el dueño del aserradero. De pie en el centro, su corpulenta figura emanando una autoridad indiscutible. Estudió sus posturas, la distribución de sus fuerzas, la forma en que se agrupaban. Estaban confiados, relajados, como cazadores que han acorralado a una presa inofensiva. Silas no veía a una docena de hombres, veía una docena de debilidades, veía arrogancia en lugar de disciplina, veía bravuconería en lugar de entrenamiento, veía a hombres que dependían de sus números y de la oscuridad, pero que no entendían ni respetaban ninguna de las dos cosas. Estaban en su territorio, pero actuaban como si fuera de ellos. Estaban de pie en la luz, mientras él permanecía oculto en las sombras. La caza había sido declarada, pero ya habían cometido su primer error táctico.
Después de lo que pareció una hora, pero que probablemente fueron solo 10 minutos, Thorn hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Sin una palabra, los hombres se dieron la vuelta y regresaron a sus vehículos con la misma calma disciplinada con la que habían llegado. Las puertas se cerraron, los motores volvieron a la vida uno por uno, y las camionetas dieron la vuelta en el camino de tierra y se alejaron, sus luces traseras rojas encogiéndose en la distancia hasta desaparecer por completo. Dejaron tras de sí un silencio aún más profundo que antes y una casa intacta. Habían entregado su ultimátum final sin pronunciar una sola sílaba. Habían demostrado su poder para violar su hogar, su santuario, a voluntad. Habían venido a mostrarle que no tenía dónde esconderse. Creían haberle dejado una noche para reflexionar sobre su terror y su impotencia. Mientras el último eco de los motores se desvanecía en el zumbido del pantano, Silas permaneció inmóvil en la oscuridad de su casa. El aire en la habitación se sentía cargado, denso con la decisión que ahora era inevitable. No habían venido a matarlo esa noche. Habían venido a saborear su miedo, a disfrutar de la anticipación de su sufrimiento. Fue su error más grave. Asumieron que el miedo era la única respuesta que un hombre como él podía tener. No podían concebir que lo que habían encendido en esa casa oscura no era la llama del terror, sino las brasas frías y pacientes de la memoria. No habían acorralado a un conserje asustado. Habían llamado a la puerta de un fantasma y le habían recordado su propio nombre. Y ahora, en el silencio, el fantasma comenzaba a recordar también cómo cazar. El sol del día siguiente se levantó sobre un pueblo ajeno a la guerra silenciosa que se había declarado en sus márgenes. Jedidiah Thorn reunió a sus hombres no en secreto, sino a la vista de todos en el patio de su aserradero. No eran figuras encapuchadas en la noche, sino granjeros y trabajadores con rostros curtidos por el sol, armados con rifles de caza y una confianza ruidosa. Había frascos de whisky pasando de mano en mano, risas jactanciosas y una palpable sed de deporte. Para ellos, esto no era una batalla, era una cacería, la erradicación de una alimaña que había olvidado su lugar. Subieron a sus camionetas con la arrogancia de un ejército que marcha hacia una victoria inevitable, convencidos de que un solo hombre, sin importar quién fuera, no podía hacer nada contra su número, sus armas y la certeza de su propia superioridad. Su primer y más fundamental error fue creer que la guerra que iban a librar se decidiría con balas. Silas no huyó. La decisión se tomó en el pesado silencio que siguió a la partida de las camionetas. No era una elección nacida del pánico, sino una conclusión lógica, un cambio de fase táctico. Empacó con una economía de movimientos que delataba una práctica antigua. Un saco de arpillera, no muy diferente al que usó para la soga, contenía ahora pan de maíz, un frasco de agua, un rollo de alambre fino, un cuchillo afilado y una pequeña caja de metal que extrajo de debajo de una tabla suelta del suelo. No miró dentro de la caja, no necesitaba hacerlo. Su contenido era una extensión de su memoria. Al salir de la casa, no cerró la puerta con llave. La dejó entreabierta, una invitación silenciosa. No se dirigía hacia la seguridad del pueblo, sino hacia la oscuridad primordial del pantano. No estaba escapando de la trampa. Estaba eligiendo el campo de batalla, un lugar donde las reglas no las escribía Jedidiah Thorn, sino algo mucho más antiguo y neutral. Su entrada en el pantano no fue la de un fugitivo que se estrella contra la maleza. Fue una inmersión. En el momento en que sus pies dejaron el camino de tierra y tocaron el suelo blando y húmedo, su postura cambió. Se enderezó, sus movimientos se volvieron más fluidos. Sus sentidos se expandieron para leer el lenguaje del entorno, el peso del aire, la dirección del viento apenas perceptible, el patrón de las llamadas de los insectos nocturnos. Todo eran datos. No se movía contra el pantano, sino con él, siguiendo los senderos de los animales, utilizando las sombras de los cipreses como cobertura, sus pies encontrando instintivamente terreno firme en la oscuridad. El hombre que había entrado en el pantano no era el conserje invisible de Oak Haven, era un espectro que regresaba a su dominio, un lugar cuya geografía estaba grabada no en un mapa, sino en lo más profundo de su ser,
un territorio donde él era el único soberano. El convoy de camionetas se adentró en los caminos madereros que serpenteaban hacia el pantano, levantando nubes de polvo y ahuyentando a los pájaros. Los hombres de Thorn, envalentonados por el alcohol y la camaradería, gritaban insultos al bosque, disparando ocasionalmente a alguna sombra. Seguían las huellas que Silas había dejado deliberadamente, un rastro claro y fácil de seguir. Eran huellas que los conducían por un camino aparentemente sólido, un lecho de hojas secas que cubría una antigua ciénaga que solo un conocimiento local profundo podría identificar. Confiados, avanzaron hasta que el vehículo líder, el de Thorn, se hundió hasta los ejes con una sacudida nauseabunda. El motor se ahogó en un gemido. El segundo vehículo, demasiado cerca para frenar, chocó con el primero. En cuestión de minutos, la vanguardia de su poderoso convoy quedó inmovilizada, convertida en un monumento de metal oxidado a su propia arrogancia, tragado por el mismo terreno que creían haber conquistado. La rabia de Thorn fue una explosión sorda. Maldijo a sus hombres, al terreno, al propio Silas. Su autoridad, tan absoluta en el aserradero, parecía frágil aquí, desafiada por el barro indiferente. Ordenó a sus hombres que bajaran y continuaran a pie, desestimando la pérdida de los vehículos como un simple inconveniente. «Es un hombre a pie», gritó, su voz resonando antinaturalmente en el silencio del bosque. «No puede habernos sacado mucha ventaja». Esta decisión, nacida de la frustración y la humillación, selló su destino. Al abandonar la seguridad y la velocidad de sus máquinas, se entregaron por completo al dominio de Silas. Ahora eran lentos, ruidosos, vulnerables, un grupo de hombres de pueblo mal equipados para moverse en un entorno que castigaba cada paso en falso. Se adentraron en el bosque, ya no como cazadores confiados, sino como una turba desorganizada y enojada, ciegos al hecho de que ya no eran ellos quienes dictaban los términos del enfrentamiento. A una distancia segura, agachado en la densa maleza de un montículo, Silas observaba. El caos en el camino era exactamente como lo había previsto. No sentía triunfo, solo la fría satisfacción de una ecuación que se resuelve correctamente. De su saco, sacó la pequeña caja de metal. Dentro, sobre un trozo de terciopelo descolorido, descansaba una brújula de latón del ejército, una navaja de bolsillo y varias medallas, incluida una estrella de plata que no reflejaba la luz. Ignoró las medallas y tomó la brújula. El metal estaba caliente al tacto, un peso familiar en su palma. No la usó para encontrar el norte, la usó para confirmar ángulos, para visualizar el terreno que se extendía ante él como un tablero de ajedrez tridimensional. Su mente no estaba pensando en rutas de escape, estaba trazando líneas de avance, identificando cuellos de botella, puntos de emboscada y zonas de muerte. Estaba planificando una campaña, y la brújula no era una herramienta de navegación, sino un instrumento de guerra. La noche cayó sobre el pantano no como una manta, sino como una inundación de tinta. La oscuridad era casi total, rota solo por los débiles haces de luz de las linternas de los hombres de Thorn. El entorno se transformó. Los árboles se convirtieron en siluetas amenazantes, y cada sonido, el chapoteo del agua, el crujido de una rama, el grito de un animal nocturno, se amplificaba, alimentando una ansiedad creciente. El grupo avanzaba a trompicones, la bravuconería de la mañana reemplazada por un silencio tenso. Se mantenían juntos, buscando seguridad en el número, sin darse cuenta de que su cohesión los convertía en un único y gran objetivo. Mientras tanto, Silas se movía en la periferia de su luz, un fantasma en la oscuridad. No se apresuraba. Utilizaba la caída de la noche para preparar su escenario, tensando alambres a ras de suelo, colocando señuelos, convirtiendo el laberinto natural del pantano en una construcción deliberada de miedo y desorientación. Thorn, frustrado por la lentitud del avance, envió a dos de sus hombres más jóvenes, los hermanos Miller, a explorar un sendero lateral. «Vean si rodea este maldito fango», ordenó. Los dos se adentraron en la oscuridad, sus linternas cortando arcos nerviosos en la niebla. No se alejaron más de 50 metros cuando un sonido, el chapoteo deliberado de una piedra arrojada a un estanque a su izquierda, desvió su atención. Se giraron,
apuntando sus luces hacia el ruido. No vieron nada. Cuando se volvieron hacia el sendero, el camino había desaparecido, o tal vez nunca había estado allí. Estaban desorientados. Llamaron al grupo principal, pero sus voces fueron absorbidas por la densa vegetación. No hubo ataque ni lucha. Simplemente se desvanecieron. En el grupo principal, Thorne esperaba, su impaciencia convirtiéndose en una fría inquietud a medida que el silencio se prolongaba. Los hermanos Miller no regresaron. La cacería acababa de cobrarse a sus 2 primeras víctimas, sin que se hubiera disparado un solo tiro. El miedo comenzó a extenderse como un veneno. Silas no necesitaba atacar al grupo directamente, solo necesitaba alimentarlo. Desde diferentes puntos en la oscuridad, comenzó a crear sonidos. El chasquido de una rama seca a su derecha, un silbido bajo, casi como el viento, a su izquierda, el grito de una lechuza, pero ligeramente fuera de tono, antinatural, que parecía venir de arriba. Utilizaba las propiedades acústicas del pantano, el agua y la niebla, para hacer que los sonidos parecieran más cercanos de lo que estaban, para crear la ilusión de que no era un solo hombre, sino una legión de espectros que los rodeaba. Los hombres de Thorne empezaron a girar en círculos, sus linternas barriendo frenéticamente la oscuridad, revelando solo árboles y más niebla. Estaban atrapados en un teatro de sonido. Sus propias imaginaciones se convirtieron en el arma más efectiva de Silas, poblando las sombras con los monstruos de su propia conciencia culpable. La unidad del grupo, forjada en el odio compartido y la arrogancia, comenzó a desmoronarse. Los hombres empezaron a susurrar entre ellos. Las miradas acusadoras se intercambiaban en el parpadeo de las linternas. ¿Oíste eso? ¿Qué fue eso? Creí que estabas vigilando ese flanco. La confianza se evaporó, reemplazada por la sospecha. Cada hombre se convirtió en una isla de miedo. Thorne intentó reafirmar su control con gritos y amenazas, pero su voz sonaba hueca, su autoridad socavada por un enemigo que no podían ver ni entender. «Cállense y sigan moviéndose», ladró. Pero sus órdenes solo aumentaron el pánico, empujándolos más profundamente en el terreno desorientador. La turba que había entrado en el pantano con tanta confianza, ahora se estaba volviendo contra sí misma, sus miembros más asustados de la sombra de su compañero que del enemigo invisible que los acechaba. La disciplina se había roto. La implosión había comenzado. Uno de los hombres, un granjero corpulento llamado Hank, tropezó y cayó. Su mano, al buscar apoyo, se topó con un alambre fino y tenso a pocos centímetros del suelo. Lo siguió con los dedos, sintiendo el nudo que lo anclaba a la raíz de un ciprés. No era un nudo de granjero, era una serie de vueltas y lazos complejos, apretados con una eficiencia que hablaba de un propósito más allá de simplemente atar una cuerda. Era un nudo de ingeniería, diseñado para una tensión y liberación específicas. «Jedediah», susurró, su voz temblorosa. «Este nudo lo he visto antes. En los manuales del ejército». Thorne se acercó y examinó el nudo bajo la luz de su linterna. Por primera vez, una duda genuina y profunda se instaló en su rostro. La imagen del conserje silencioso y encorvado comenzó a disolverse, reemplazada por la silueta de algo mucho más peligroso, algo que no tenía cabida en el orden natural de Oakhaven, tal como él lo entendía. El pánico se materializó en un grito desgarrador que cortó la noche. Provenía de la retaguardia del grupo. Corrieron hacia el sonido y encontraron a un joven trabajador del aserradero, con los ojos desorbitados por el terror, intentando salir de un pozo estrecho y profundo. El agujero había sido excavado expertamente y cubierto con una fina capa de ramas y hojas. No estaba herido, no había estacas en el fondo, pero estaba atrapado, cubierto de barro y gritando incoherentemente sobre algo que lo había estado observando desde los árboles. La trampa no estaba diseñada para matar o mutilar. Su propósito era puramente psicológico: separar, aterrorizar y usar el pánico de una víctima para destrozar la moral de las demás. Mientras luchaban por sacar al hombre del agujero, los demás miraban nerviosamente a su alrededor, al suelo bajo sus pies, dándose cuenta de que el propio terreno se había convertido en su enemigo. Cada paso era ahora una apuesta. No mucho después,
Thorn, explorando el borde de su perímetro improvisado, tropezó literalmente con uno de los hermanos Miller desaparecidos. El joven estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra un árbol, ileso pero temblando incontrolablemente. Su rifle estaba a su lado, pero su cinturón de municiones había desaparecido. Estaba atado al árbol por las muñecas, la cuerda asegurada con los mismos nudos complejos y militares que habían encontrado antes. «No lo vi», balbuceó el joven, con la mirada perdida en la oscuridad. No hizo ningún sonido. Era como un fantasma hecho de sombra y silencio. Thorn miró las ataduras, luego el rostro aterrorizado de su hombre. La verdad lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No estaban cazando a un conserje. Habían seguido a un soldado a su propio terreno. Habían confundido la quietud con la debilidad, el silencio con el miedo, y ahora, perdidos en su dominio, era demasiado tarde para rectificar ese error fatal. Mientras el caos se apoderaba del campamento improvisado de sus perseguidores, Silas observaba desde una rama alta de un ciprés, perfectamente inmóvil. Se había mezclado con el musgo español que colgaba de las ramas, una silueta más entre las sombras. Su respiración era lenta, su corazón un tambor constante y tranquilo. No sentía el subidón de la adrenalina ni la satisfacción de la venganza. Sentía una fría y sombría resignación. Había despertado al fantasma, y el fantasma estaba haciendo lo que había sido entrenado para hacer: desmantelar una fuerza enemiga con una eficiencia metódica. Su mente catalogaba las reacciones del grupo de abajo, evaluando su nivel de pánico, identificando al próximo eslabón débil en la cadena. La guerra le había enseñado que las batallas no se ganan destruyendo cuerpos, sino quebrando voluntades. Y la voluntad de los hombres de Jedidiah Thorn se estaba desintegrando en la oscuridad del pantano. La discusión estalló, abierta y amarga. Varios de los hombres, liderados por Hank, el granjero que reconoció el nudo, querían abandonar la caza. «Esto es una locura, Jedidiah. No sabemos a qué nos enfrentamos», gritó. «Es solo un hombre», replicó Thorn, su control desmoronándose. «No es un hombre, es un demonio», gritó el joven que habían sacado del pozo. La jerarquía se había disuelto por completo. La turba unida por el odio se había fracturado en facciones aterrorizadas y enfrentadas. Ya no eran una partida de caza. Eran un grupo de hombres perdidos, asustados y peligrosamente armados, discutiendo a gritos en medio de un pantano hostil. Su mayor amenaza ya no era el hombre que los acechaba en las sombras, sino el miedo y la desconfianza que ahora sentían los unos por los otros. La cohesión que les había dado su poder se había roto, y estaban solos en la oscuridad. El cambio había sido total e irrevocable. El cazador se había convertido en la presa. El grupo de hombres poderosos que había rodeado la casa de Silas con tanta confianza, ahora estaba ellos mismos cercados, no por muros o armas, sino por su propio miedo y por un entorno que un solo hombre había convertido en su arma personal. Estaban perdidos, sus vehículos inutilizados, su cadena de mando rota, su moral destrozada. Silas, desde su percha invisible, los observaba debatir su próximo movimiento condenado al fracaso. La noche aún era joven. La inversión de poder estaba completa. La pregunta que flotaba en el aire húmedo del pantano ya no era si Silas lograría sobrevivir a la noche. La pregunta ahora era cuántos de ellos permitiría él que la sobrevivieran. El tablero de ajedrez estaba listo, y el fantasma de Oak Haven estaba a punto de hacer su siguiente movimiento. La confianza del grupo era una bestia ruidosa y borracha. Penetraron en los caminos madereros que se adentraban en el pantano no como cazadores, sino como un ejército conquistador. El whisky pasaba de mano en mano. Las risas resonaban entre los árboles y los disparos ocasionales a sombras fugaces rompían la quietud de la tarde. Para ellos, la persecución de Silas Washington era menos una necesidad y más un ritual de poder, una afirmación de su dominio sobre el paisaje y todos los que lo habitaban. Se movían en un convoy de camionetas, levantando nubes de polvo rojo, seguros de que el miedo y su abrumadora superioridad numérica llevarían la cacería a un final rápido y satisfactorio. La idea de que el conserje silencioso pudiera ofrecer algo más que una huida aterrorizada ni siquiera cruzaba sus mentes.
Era una suposición tan fundamental para su visión del mundo que resultaba invisible como el aire que respiraban. Jedidiah Thorne iba a la cabeza, su corpulenta figura al volante de la camioneta principal, encarnando la arrogancia de todo el grupo. Conocía estos caminos, o creía conocerlos. Eran las arterias que alimentaban su aserradero, las venas por las que extraía la riqueza del bosque. No concebía que el terreno pudiera volverse en su contra. Por eso, cuando el suelo bajo sus ruedas cedió sin previo aviso, la sacudida fue tanto psicológica como física. La camioneta se hundió hasta los ejes en un lodo espeso y succionador que parecía haber surgido de la nada. El motor tosió, se ahogó y murió con un gemido metálico. El vehículo que lo seguía, demasiado cerca y demasiado rápido, no pudo evitar la colisión. En un instante, la punta de lanza de su convoy quedó inutilizada, un enredo de metal y frustración. La naturaleza, indiferente a su poder, había asestado el primer golpe sin que su presa hubiera hecho acto de presencia. La rabia de Thorne fue una explosión contenida. Maldijo el barro, al conductor que lo chocó y, sobre todo, a la sombra de Silas, a quien culpaba de esta humillación. Su autoridad, incuestionable en el pueblo, parecía repentinamente frágil en medio del silencio del pantano. «¡Fuera!», gritó a sus hombres, su voz resonando de forma antinatural. «Seguiremos a pie. No puede estar lejos». La decisión fue impulsiva, nacida de la ira y de la necesidad de reafirmar su control. Al abandonar la seguridad y la velocidad de sus vehículos, se entregaron por completo al dominio de su enemigo. Dejaron atrás la tecnología que les daba poder y se adentraron en el laberinto a pie, convertidos en una turba ruidosa y desorganizada. Ya no eran una partida de caza motorizada, eran un grupo de hombres de pueblo, con botas pesadas y una confianza que empezaba a mostrar sus primeras fisuras, adentrándose en un territorio cuyas reglas no entendían. La noche llegó rápidamente, como si el propio pantano estuviera exhalando oscuridad. El calor opresivo dio paso a una humedad fría que se adhería a la piel, y la niebla comenzó a levantarse del agua estancada, envolviendo los árboles en un velo fantasmal. Los sonidos del día fueron reemplazados por el coro nocturno de insectos y anfibios, una sinfonía monótona que jugaba con los nervios. Los hombres de Thorne encendieron sus linternas, pero los haces de luz parecían ser absorbidos por la niebla, creando un pequeño círculo de visibilidad que solo servía para hacer la oscuridad circundante más profunda y amenazante. Su bravuconería se había evaporado con la luz del sol, reemplazada por un silencio tenso, roto solo por el chapoteo de sus botas en el agua y el susurro nervioso de las hojas. Se mantenían juntos, buscando seguridad en el número ma, sin darse cuenta de que su proximidad los convertía en un único y torpe objetivo. Thorne, impaciente por la lentitud del avance, eligió a los dos hombres más jóvenes del grupo, los hermanos Miller, y les ordenó que exploraran un sendero lateral que parecía más firme. «Vean si esto nos saca de este lodazal, y no tarden», ordenó con un gruñido. Los hermanos, ansiosos por demostrar su valía, se adentraron en la oscuridad, sus linternas cortando arcos nerviosos a través de la niebla. No se habían alejado más de 50 metros cuando un sonido claro y deliberado, el chapoteo de una piedra arrojada al agua a su izquierda, atrajo su atención. Instintivamente, giraron y apuntaron sus luces hacia el origen del ruido, pero no vieron nada más que la superficie negra del agua y los contornos de los cipreses. Cuando se volvieron, el sendero que habían estado siguiendo parecía haberse desvanecido, o quizás nunca existió. Desorientados, llamaron al grupo principal, pero el pantano se tragó sus voces. No hubo lucha, ni gritos de dolor, simplemente desaparecieron. En el grupo principal, el silencio se prolongaba. Thorne miraba su reloj, su irritación inicial transformándose lentamente en una fría inquietud. Los minutos se estiraban, convirtiéndose en un cuarto de hora, luego en media hora. Los hermanos Miller no regresaban. No había habido sonido de disparos ni de lucha, solo un silencio cada vez más profundo y pesado. Algunos hombres empezaron a intercambiar miradas nerviosas. La ausencia de los hermanos era más aterradora que cualquier ataque directo. Era un vacío, una pregunta sin respuesta que colgaba en el aire húmedo. La cacería, que había comenzado como un deporte,
Acababa de cobrarse sus primeras víctimas, y lo había hecho sin derramar una gota de sangre. El enemigo al que perseguían no jugaba según sus reglas. De hecho, parecía no tener reglas en absoluto, solo un conocimiento íntimo y aterrador de la oscuridad que los rodeaba. Fue entonces cuando Silas comenzó a jugar con sus mentes. No necesitaba enfrentarlos, solo necesitaba que el pantano hablara por él. Desde la seguridad de las sombras, comenzó a orquestar una sinfonía de terror psicológico. Primero, el chasquido de una rama seca a su derecha, lo suficientemente fuerte como para que todos se giraran. Luego, un silbido bajo y prolongado a su izquierda, un sonido que podría haber sido el viento, pero que tenía una cadencia antinatural. Después, el grito de una lechuza, pero ligeramente distorsionado, un tono más bajo de lo normal, que parecía venir directamente de encima de ellos. Utilizaba el agua y la niebla para amplificar y distorsionar los sonidos, creando la ilusión de movimiento constante a su alrededor. No era un hombre el que los acechaba, era una presencia múltiple, un enjambre de fantasmas que se movían justo en el borde de su visión. Los hombres de Thorn se convirtieron en el centro de un círculo de miedo. Sus linternas barrían frenéticamente la oscuridad en todas direcciones, pero sus haces de luz solo revelaban más árboles, más niebla, más sombras danzantes. Cada hombre se sentía observado, pero nadie podía ver al observador. La fuente de su terror era invisible e intangible. Comenzaron a tropezar, a chocar entre sí, sus movimientos volviéndose torpes y erráticos. La tensión se volvió insoportable. Sus propias imaginaciones, alimentadas por la oscuridad y los sonidos inexplicables, se convirtieron en el arma más potente de Silas. Empezaron a poblar las sombras con sus propios demonios, con los ecos de su propia crueldad, ahora devueltos a ellos en forma de un terror sin rostro. El pantano ya no era un simple obstáculo. Se había convertido en un organismo vivo y hostil que conspiraba activamente para su destrucción. La cohesión del grupo, construida sobre la frágil base de la arrogancia y el odio compartido, comenzó a resquebrajarse. Los susurros reemplazaron a las órdenes. «¿Oíste eso?», murmuraba un hombre. «Creí que estabas vigilando ese lado», acusaba otro. La confianza mutua se evaporó, reemplazada por una paranoia reptante. Cada hombre empezó a ver a sus compañeros no como aliados, sino como posibles puntos de fallo, como el eslabón débil que podría atraer el desastre sobre todos ellos. Thorn intentó reafirmar su control con gritos y amenazas. «¡Silencio! ¡Mantengan la formación!», ladró, pero su voz sonaba desesperada, su autoridad socavada por un enemigo que se negaba a mostrarse. Sus órdenes ya no inspiraban obediencia, solo avivaban el pánico latente, empujándolos a cometer más errores y a desconfiar más profundamente los unos de los otros. La desintegración se aceleró cuando Hank, un granjero corpulento y pragmático, tropezó con algo en la oscuridad. Al principio pensó que era una raíz, pero al buscarla con la mano, sus dedos se encontraron con un alambre fino y tenso, anclado al suelo con un nudo que no reconoció. No era un nudo de granjero ni de marinero, era una serie de vueltas y lazos complejos, ejecutados con una precisión matemática. «Jedidiah», susurró su voz apenas audible, «este nudo lo he visto antes, en los manuales de entrenamiento del ejército». Thorn se agachó, iluminando el nudo con su linterna. La luz reveló la eficiencia fría y sin adornos del trabajo de un experto. Por primera vez esa noche, una duda genuina y profunda se dibujó en el rostro de Thorn. La imagen del conserje dócil y encorvado se hizo añicos, reemplazada por la silueta de algo completamente diferente, algo para lo que no estaban preparados. Poco después, un grito ahogado proveniente de la retaguardia del grupo los hizo girar en redondo. Corrieron hacia el sonido y encontraron a uno de los trabajadores más jóvenes del aserradero, con los ojos desorbitados por el terror, luchando por salir de un pozo estrecho y profundo que no estaba allí momentos antes. El agujero había sido excavado con pericia y camuflado con una fina capa de hojas y ramas. El hombre no estaba herido. No había estacas afiladas en el fondo. Solo estaba atrapado, cubierto de barro y balbuceando sobre una sombra que lo había estado observando desde los árboles justo antes de que el suelo desapareciera bajo sus pies.
La trampa no estaba diseñada para matar, sino para aterrorizar. Su propósito era separar a un miembro del grupo y usar su pánico para infectar al resto. Mientras luchaban por sacarlo, los demás hombres miraban nerviosamente el suelo a sus pies, dándose cuenta de que el propio terreno se había convertido en un campo de minas. El siguiente descubrimiento fue aún más desconcertante. Mientras aseguraban su perímetro improvisado, Thorn casi tropezó con una figura sentada al pie de un ciprés. Era el otro hermano Miller, el segundo de los hombres desaparecidos. Estaba físicamente ileso, pero temblaba incontrolablemente, con la mirada perdida en la oscuridad. Su rifle yacía a su lado en el barro, pero su cinturón de municiones había desaparecido. Estaba atado al árbol por las muñecas, las cuerdas aseguradas con los mismos nudos militares complejos que Hank había encontrado. «No lo vi», balbuceó el joven cuando Thorn lo sacudió. No hizo ningún sonido. Se movió a través de las sombras, como un fantasma. Un fantasma hecho de silencio y oscuridad. Thorn miró las ataduras expertas y luego el rostro destrozado por el terror de su hombre. La verdad lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No estaban cazando a un conserje. Habían seguido a un soldado a su campo de batalla. Desde la rama alta de un ciprés, envuelto en el musgo español que colgaba como el cabello de un gigante, Silas observaba la desintegración. Su cuerpo estaba perfectamente inmóvil. Su respiración era tan lenta y superficial que apenas levantaba su pecho. No sentía la excitación de la caza ni la satisfacción de la venganza. Sentía una fría y pesada familiaridad. Este era el trabajo del fantasma, el hombre que había intentado dejar enterrado en los campos helados de Corea. El fantasma no sentía odio, sentía una resignación sombría. Su mente, clara y desapasionada, analizaba la escena de abajo como un problema de ingeniería. Catalogaba las reacciones del grupo, evaluaba su nivel de pánico, identificaba los puntos de fractura en su moral. La guerra le había enseñado una lección fundamental. Los ejércitos no se derrotan destruyendo sus cuerpos, sino quebrando sus voluntades. Y la voluntad de los hombres de Oak Haven se estaba convirtiendo en polvo. La discusión, que antes eran susurros, estalló en una disputa abierta y amarga. Hank, el granjero, se enfrentó directamente a Thorn. «Esto es una locura, Jedediah. No sabemos a qué nos enfrentamos. Tenemos que largarnos de aquí ahora», gritó, su voz temblando de una mezcla de miedo y rabia. «Cállate, Hank. Es solo un hombre», replicó Thorn, pero su propia voz carecía de la convicción de antes. «No es un hombre», gritó el joven que habían sacado del pozo, sus ojos aún salvajes. «Es un demonio del pantano». La jerarquía que los había mantenido unidos se disolvió en ese momento. La turba que había entrado en el pantano unida por un propósito singular se había fracturado en facciones de hombres aterrorizados y enfrentados. Su mayor amenaza ya no era la sombra que los acechaba, sino el miedo y la desconfianza que ahora sentían los unos por los otros. La inversión de poder era completa, aunque silenciosa. Los cazadores se habían convertido en la presa. El grupo de hombres que había rodeado la casa de Silas con una demostración de fuerza abrumadora, ahora estaba ellos mismos cercado, no por armas, sino por su propio terror y por un entorno que un solo hombre había convertido en su aliado. Estaban perdidos, desorientados, sus vehículos inutilizados y su cadena de mando rota. Su arrogancia se había desvanecido, dejando al descubierto el miedo primario que había debajo. La partida de caza se había convertido en una lección de humildad, impartida en la oscuridad por un maestro que no pronunciaba una sola palabra. El pantano, que siempre había sido simplemente un recurso para ellos, ahora les recordaba que tenía sus propias reglas y su propia soberanía. Silas, desde su percha invisible, los observaba debatir su próximo movimiento, sabiendo que cualquier decisión que tomaran los hundiría más en la trampa. No había escapatoria fácil. El camino de regreso estaba tan lleno de peligros como el camino hacia adelante. La noche aún era joven, y la lección apenas había comenzado. La pregunta que flotaba en el aire húmedo ya no era si Silas sobreviviría. La pregunta ahora era, ¿cuántos de ellos permitiría él que vieran el amanecer? El conserje de Oak Haven había desaparecido, y en su lugar, el sargento Ghost Washington
estaba en pleno control del campo de batalla. Había aceptado la guerra que le habían impuesto, y ahora la libraría en sus propios términos, con sus propias armas: el silencio, la paciencia y el miedo. El debate en el claro se volvió más desesperado. Thorn, aferrándose a los últimos vestigios de su autoridad, insistía en seguir adelante, incapaz de aceptar la humillación de una retirada. «Lo encontraremos y lo haremos pagar», repetía como una letanía, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él. Hank y otros hombres abogaban por retroceder, por intentar encontrar el camino de vuelta a los vehículos averiados, argumentando que cualquier cosa era mejor que adentrarse más en esa pesadilla. La discusión se volvió un círculo vicioso de acusaciones y miedo. Mientras discutían, no se daban cuenta de que estaban haciendo exactamente lo que su enemigo quería: permanecer inmóviles, consumiendo su energía, agotando sus nervios y revelando sus divisiones internas. Eran un animal herido, paralizado por su propio pánico, esperando el siguiente movimiento de un depredador que no tenía prisa. Silas observó cómo la discusión se extinguía, no por una resolución, sino por puro agotamiento. Finalmente, Thorn, derrotado por el consenso del miedo, aceptó a regañadientes intentar el regreso. El grupo se dio la vuelta, un conjunto desmoralizado de hombres que ahora miraban cada sombra con sospecha. Su movimiento era lento, vacilante. Cada crujido de una rama, cada chapoteo en el agua, los hacía detenerse bruscamente. Ya no eran una turba, ni siquiera un grupo. Eran una colección de individuos aterrorizados, unidos solo por la geografía de su error compartido. La inversión de poder no había sido anunciada con un disparo o un grito de guerra. Se había filtrado en sus mentes con el sigilo de la niebla, un veneno lento que había paralizado su voluntad de luchar. El fantasma del pantano no necesitaba derrotarlos, solo necesitaba darles el espacio y el estímulo para que se derrotaran a sí mismos. El amanecer se filtraba a través de los cipreses con una luz gris y acuosa, revelando los restos de la partida de caza. Los pocos hombres que quedaban junto a Thorn ya no eran una turba, sino un conjunto de espectros con los ojos hundidos, cubiertos de barro y picaduras de insectos. La bravuconería se había podrido, dejando solo un miedo primario y agotado. Ya no hablaban de cazar, susurraban sobre sobrevivir hasta el amanecer. Hank, el granjero que había reconocido los nudos, fue el primero en romper. Sin decir una palabra, arrojó su rifle al suelo, se dio la vuelta y comenzó a caminar torpemente en la dirección que creía que los llevaría de vuelta a la civilización. Nadie intentó detenerlo. Su deserción no fue un acto de traición, sino una rendición que todos los demás sentían en sus propios huesos, aunque aún no se atrevieran a admitirla. Su partida fue el sonido de la primera grieta importante en el dique, y el agua ya se estaba filtrando. La huida no fue una retirada organizada, sino una desbandada silenciosa y egoísta. Después de Hank, otro hombre lo siguió, y luego dos más, cada uno separándose en una dirección ligeramente diferente, como si la desconfianza mutua les impidiera incluso compartir un camino de escape. No se despidieron ni se ofrecieron ayuda. El pacto de odio que los había unido en el aserradero se había disuelto en el pantano, reemplazado por el instinto de supervivencia individual. Cada hombre corría por sí mismo, perseguido por los sonidos que su propia mente aterrorizada ahora generaba en la oscuridad. En cuestión de minutos, el claro que había servido como su último y miserable campamento quedó vacío, a excepción de una figura solitaria. Jedidiah Thorn se encontró solo, rodeado por las brasas moribundas de su fuego y el silencio abrumador de su fracaso. Sus hombres no lo habían desafiado, simplemente lo habían abandonado a su suerte, un destino más humillante que cualquier confrontación. Thorn permaneció inmóvil mientras la luz del día se hacía más fuerte. El calor y la humedad comenzando a ascender del suelo. El pantano, que siempre había considerado parte de su dominio, un recurso para ser explotado, ahora se sentía como una prisión sin muros. Su ira, que había sido el motor de toda la expedición, se había consumido, dejando un residuo frío y pesado de miedo. Por primera vez en muchos años, Jedidiah Thorn, el hombre que controlaba la economía y la voluntad de Oak Haven, era completamente impotente. Estaba perdido.
Abandonado y, como se dio cuenta con una oleada de terror helado, estaba siendo observado. No podía verlo, pero podía sentirlo, una presencia tranquila y paciente en la periferia de su visión, una calma que era infinitamente más aterradora que cualquier amenaza abierta. El juego había terminado, y él era la última pieza que quedaba en el tablero. No surgió de las sombras con un rugido, ni se abalanzó sobre él desde un árbol. Simplemente estuvo allí. Un momento Thorne estaba solo, y al siguiente, Silas Washington estaba de pie al otro lado del claro, a unos 20 metros de distancia. Estaba limpio, su ropa de trabajo húmeda, pero no embarrada, su rostro tranquilo y desprovisto de cualquier emoción. No sostenía ningún arma. Simplemente estaba de pie, observando. El contraste entre los dos hombres era absoluto. Thorne, el poderoso propietario del aserradero, ahora una figura desaliñada y rota, y Silas, el conserje invisible, erguido con una quietud que emanaba un poder incomprensible. El rifle de caza de Thorne subió por instinto, el cañón temblando en sus manos mientras apuntaba al pecho de Silas. El silencio se estiró, denso y pesado, roto solo por el zumbido de los insectos. Era la confrontación final, despojada de toda bravuconería, reducida a su esencia más pura, un hombre asustado apuntando con un arma a la encarnación de su propio error de cálculo. El movimiento de Silas no fue rápido, fue inevitable. No corrió ni se agachó. Dio un paso hacia adelante y luego otro, caminando directamente hacia el cañón del rifle con una calma que desafiaba toda lógica. Thorne gritó, una mezcla de amenaza y súplica, pero sus dedos no apretaron el gatillo. La ausencia de miedo en Silas lo paralizó. Cuando estuvo a solo unos metros de distancia, Silas no intentó arrebatarle el arma. En un movimiento fluido y económico, desvió el cañón hacia un lado con la mano abierta, mientras su otro brazo se envolvía alrededor del cuerpo del rifle. Utilizó el propio impulso de Thorne para girar, desequilibrándolo. El arma se le escapó de las manos y cayó con un chapoteo sordo en el agua fangosa. La lucha, si es que podía llamarse así, había terminado en menos de 3 segundos. Thorne tropezó hacia atrás y cayó pesadamente, desarmado y completamente a merced del hombre al que había venido a matar. En el silencio que siguió a la caída del rifle, Thorne, sentado en el barro, finalmente lo vio. No al conserje que barría los suelos de la iglesia, sino al hombre que había desmantelado a su milicia sin disparar un solo tiro. Miró a los ojos de Silas y no encontró odio, ni rabia, ni sed de venganza. Encontró algo mucho más aterrador, una calma profunda y desapasionada, la eficiencia de un profesional que realiza una tarea necesaria. Vio el abismo de la experiencia, la mirada de un hombre que había presenciado horrores que Thorne ni siquiera podía imaginar y que había sobrevivido no por suerte, sino por disciplina. En ese instante, la verdad completa se reveló sin necesidad de palabras. No habían estado cazando a un hombre. Habían provocado a un fantasma, y el nombre que su propia leyenda le había otorgado en un campo de batalla lejano, de repente tuvo un sentido terrible y literal en el corazón del pantano de Mississippi. Silas no pronunció palabra. De su saco de arpillera, sacó un rollo de la misma cuerda que había utilizado para atar al joven Miller. Con la misma pericia metódica, procedió a inmovilizar a Thorne, atando sus muñecas y tobillos con nudos que eran a la vez complejos e imposibles de desatar. Thorne no luchó. La voluntad de resistir lo había abandonado por completo. Era como un animal que, después de una larga y agotadora lucha, finalmente se rinde a lo inevitable. Silas lo arrastró, no con crueldad, sino con una eficiencia impersonal, hasta el borde del pantano, junto a un viejo camino maderero que era visible desde la distancia. Allí, lo ató a un gran ciprés, dejándolo sentado, de cara al camino, como un monarca depuesto en un trono de barro y humillación. No era una ejecución, era una exhibición, un mensaje cuidadosamente construido para ser descubierto. Del bolsillo interior de la chaqueta de Thorne, Silas extrajo un pequeño libro de contabilidad de cuero. Lo hojeó brevemente, sus ojos deteniéndose en una página que detallaba pagos irregulares y cifras que no cuadraban, evidencia de la malversación de fondos del aserradero que Thorne había estado llevando a cabo durante años. Era el tipo de crimen de cuello blanco que el sheriff Boudreaux normalmente ignoraría,
Pero su contexto estaba a punto de cambiar. Silas dobló el libro por la página incriminatoria y lo colocó en el pecho de Thorne, asegurándolo bajo las cuerdas de manera que fuera lo primero que cualquiera viera. No era un acto de justicia abstracta, era una palanca, una herramienta estratégica diseñada para forzar la mano de un sistema legal que de otro modo nunca actuaría. Estaba convirtiendo el propio crimen de Thorne en el arma que lo destruiría dentro de su propio mundo. Su último acto fue el más silencioso y pesado de todos. Silas regresó al claro y recogió algo del suelo. Cuando volvió junto a Thorne, sostenía la soga de ahorcado que había cortado del roble del cementerio. El nudo del verdugo, todavía perfectamente atado, colgaba de su mano. Thorne cerró los ojos preparándose para el final, pero Silas no le puso la soga alrededor del cuello. En su lugar, la colocó suavemente sobre el regazo de Thorne, encima del libro de contabilidad. La cuerda nueva y pálida descansaba allí, un símbolo inequívoco del crimen que había iniciado todo el calvario. No era una amenaza de violencia futura, sino una firma, una declaración final que conectaba a Thorne directamente con el acto de terrorismo que había cometido. Era la pieza final del rompecabezas, el punto final de una oración escrita en silencio y paciencia. Sin una mirada atrás, Silas se dio la vuelta y se disolvió de nuevo en el verde profundo del pantano. No se fue como un fugitivo, sino como un guardián que se retira una vez que su trabajo ha terminado. El sol ahora estaba más alto en el cielo, sus rayos atravesando el dosel de hojas y proyectando patrones de luz sobre la figura solitaria e inmovilizada de Jedediah Thorne. Lo dejó allí, no a la oscuridad y los depredadores del pantano, sino a la luz del día y al juicio de los hombres. Lo dejó con sus crímenes expuestos, la soga de su odio y el libro de su codicia, dos caras de la misma moneda de poder corrupto. Lo dejó para que fuera encontrado, para que la maquinaria de la sociedad que él había manipulado durante tanto tiempo se viera obligada a volverse contra él. El sheriff Boudreaux encontró a Thorne no porque lo estuviera buscando, sino porque un par de sus hombres, delirando de miedo y agotamiento, habían logrado llegar a un camino y detener a un granjero. La historia que contaron era incoherente, una mezcla de fantasmas, demonios y un conserje que se movía como humo. Boudreaux, más molesto que alarmado, condujo por los caminos madereros hasta que vio la figura atada al árbol. Su primer sentimiento fue de irritación ante lo que parecía una broma de mal gusto, pero luego vio el libro de contabilidad en el pecho de Thorne y la soga en su regazo. Su rostro se endureció. No necesitaba que le explicaran la historia. La escena era una declaración, una jugada de ajedrez tan clara y precisa que no dejaba lugar a la ambigüedad. Estaba acorralado. Boudreaux miró a Thorne, luego al libro de contabilidad y finalmente a la soga. Comprendió el tablero de ajedrez en un instante. Ignorar el libro de contabilidad, ahora que probablemente media docena de hombres sabían de su existencia, era imposible. Ignorar la soga, el símbolo del terror del clan, después de esta humillación pública de su líder, debilitaría la propia estructura de poder que Boudreaux estaba encargado de proteger. Silas no le había dejado otra opción. Arrestar a Thorne por malversación era la única manera de controlar la narrativa, de enterrar la historia más profunda y peligrosa de un solo hombre negro desmantelando al clan. No era un acto de justicia, sino de autopreservación política. Con un suspiro de resignación, Boudreaux sacó su navaja, no para liberar a Thorne, sino para cortar las cuerdas y ponerlo bajo arresto, salvando las apariencias mientras sentenciaba al hombre más poderoso del pueblo. En su pequeña casa en el borde del pueblo, el aire se sentía diferente. Silas Washington estaba de pie junto a su mesa de cocina, limpiando y aceitando metódicamente las piezas de metal que había sacado de la caja bajo el suelo. Sus movimientos eran los mismos que los de la noche anterior, precisos y deliberados, pero el propósito había cambiado. Ya no se estaba preparando para la guerra. Estaba guardando las herramientas del fantasma. Había sobrevivido. Había neutralizado la amenaza. Había protegido su vida sin quitar ninguna. Pero no sentía el alivio de la victoria. Sentía el peso de la memoria que había desenterrado. El silencio de la casa ya no era un santuario de paz, sino el eco de la violencia que había tenido que desatar. La paz que había buscado en Oak Haven
La invisibilidad que había cultivado con tanto esmero estaba muerta, rota para siempre por los hombres que la habían violado. Con las herramientas limpias y guardadas, Silas se quedó de pie junto a la ventana, mirando no hacia la seguridad del pantano, sino hacia el pueblo que se extendía bajo el sol de la mañana. Su reflejo en el cristal polvoriento mostraba a un hombre atrapado entre dos mundos. Había ganado la batalla, pero ahora enfrentaba una guerra diferente, la de vivir con el conocimiento de que su santuario había sido profanado y que su invisibilidad se había perdido. Ya no era solo el conserje. Para algunos, ahora sería una leyenda susurrada. Para otros, una pregunta inquietante. El fantasma que había intentado enterrar en los campos congelados de Corea había despertado en los pantanos de su hogar, no por elección, sino por necesidad. Y ahora, en la quietud de su casa solitaria, Silas Washington debía aprender a vivir con él, no en la oscuridad de la noche, sino a plena luz del día. El regreso de Silas del pantano no fue un desfile de victoria, fue un retiro silencioso, un repliegue hacia un mundo que ya no podía ser el mismo. El amanecer se filtraba a través de los cipreses con una luz gris y enfermiza, la misma luz que había revelado la soga, pero ahora parecía despojada de toda amenaza, simplemente cansada. Cada paso que daba para alejarse del laberinto de agua y árboles se sentía más pesado que el anterior. No llevaba el peso del equipo, sino el de la memoria resucitada. El pantano, que había sido su santuario y su arma, ahora era un testigo silencioso del hombre que se había visto obligado a desenterrar. El sargento Ghost Washington había cumplido su misión, y ahora el conserje Silas Washington debía cargar con las consecuencias de su existencia. No había alivio en el aire húmedo, solo el eco de una guerra que había ganado en solitario y cuyo final no traería ninguna paz. Al llegar a su casa, la puerta entreabierta que había dejado como una invitación ahora parecía la entrada a una tumba. El interior estaba exactamente como lo había dejado, pero el espacio se sentía violado, contaminado por la certeza de que su santuario había sido profanado para siempre. El silencio ya no era un consuelo. Era un vacío lleno de los ecos de los motores de las camionetas y la luz cegadora de los faros. Caminó por las habitaciones, sus botas dejando rastros de barro del pantano en el suelo de madera que solía barrer con tanto esmero. La casa, su único refugio del mundo, se había convertido en un recordatorio de su vulnerabilidad. La guerra no solo se había librado en el pantano, había comenzado aquí, en este pequeño claro de orden personal, y las cicatrices eran invisibles pero profundas. La seguridad que una vez había sentido entre estas paredes se había evaporado como la niebla de la mañana. Sobre la mesa de la cocina, las piezas de metal desmontadas esperaban. Con una deliberación casi ritual, Silas comenzó el proceso de limpieza y almacenamiento. Sus manos, firmes y seguras, se movían con una memoria muscular que preferiría olvidar. Limpió cada componente con un trapo aceitado, eliminando los últimos vestigios de barro y humedad, borrando las huellas dactilares del fantasma. Cada pieza que guardaba en la caja de metal era un acto de sepultura, un intento de volver a poner al soldado en su ataúd. Pero el ritual se sentía hueco. El metal estaba frío al tacto, pero el calor de su memoria permanecía. Cuando finalmente colocó la caja de vuelta bajo la tabla suelta del suelo, el sonido de la madera al encajar no fue un sello de cierre, sino el eco de una puerta que, una vez abierta, nunca podría volver a cerrarse por completo. El fantasma no estaba muerto, simplemente estaba dormido de nuevo, y su presencia ahora sería una sombra constante en la vida del conserje. La noticia de la detención de Jedediah Thorne se extendió por Oak Haven como un reguero de pólvora húmeda, lenta, silenciosa y produciendo más humo que fuego. La historia oficial, cuidadosamente elaborada y difundida por el sheriff Boudreaux, hablaba de malversación, de libros de contabilidad fraudulentos descubiertos por una auditoría sorpresa. No se mencionó el pantano, ni la partida de caza, ni a un conserje silencioso. La comunidad blanca aceptó esta narrativa con un alivio tácito. Era una explicación limpia, un crimen de codicia que podían entender y condenar sin tener que enfrentarse a la aterradora verdad de que su sistema de poder, aparentemente monolítico, había sido desmantelado por el mismo hombre
que consideraban invisible. La soga y la humillación de Thorn fueron enterradas bajo una montaña de negación colectiva, porque la alternativa, que un hombre negro pudiera superar su odio organizado, era una idea demasiado peligrosa para contemplarla. El sheriff Boudreaux se convirtió en el arquitecto de este nuevo y frágil silencio. Se le veía más a menudo en la calle principal, su presencia una advertencia tranquila contra las especulaciones. Cuando los hombres que habían huido del pantano intentaban hablar, sus historias eran descartadas como delirios de borrachos perdidos en el bosque. Boudreaux no estaba impartiendo justicia, estaba realizando un control de daños a gran escala. El arresto de Thorn no fue un acto de rectitud, sino una amputación necesaria para salvar el cuerpo enfermo de la supremacía blanca. Al sacrificar a su líder más visible por un crimen menor, Boudreaux pudo enterrar la historia mucho mayor de su incompetencia y derrota. La ley en Oak Haven, una vez más, no sirvió para descubrir la verdad, sino para construir una mentira más cómoda y sostenible para aquellos que ostentaban el poder. Los hombres que habían seguido a Thorn al pantano se convirtieron en fantasmas de otro tipo. Ya no se congregaban en el porche de la ferretería con ruidosa confianza. Ahora se movían por el pueblo en solitario, con la mirada baja, evitando el contacto visual. La experiencia los había roto de una manera que ninguna confrontación física podría haberlo hecho. Habían mirado a la cara de su propia arrogancia y la habían visto desmoronarse en la oscuridad. No hablaban de lo que había sucedido, ni siquiera entre ellos, porque no había palabras para describir el terror psicológico que habían soportado. Su unidad se había disuelto, su poder se había evaporado, y lo que quedaba era una colección de hombres asustados y humillados, cada uno atormentado por el recuerdo de un enemigo sin rostro que los había derrotado utilizando sus propias mentes como arma. El clan en Oak Haven no fue destruido, simplemente se desvaneció en la vergüenza. En la comunidad negra, el silencio era diferente, era profundo, expectante y cargado de un conocimiento no expresado. La historia oficial del arresto de Thorn no engañó a nadie. Sabían que algo más había ocurrido en el corazón de ese pantano. Cuando Silas caminaba por sus calles o se sentaba en el último banco de la iglesia A.M.E., las miradas que recibía ya no eran de simple respeto distante. Ahora había una nueva cualidad en ellas, una mezcla de asombro, miedo y una profunda e insalvable distancia. No lo veían como un héroe, porque su victoria no había traído celebración, solo una quietud tensa. Lo veían como a un hombre que había cruzado una línea invisible y había regresado cambiado, portador de un poder peligroso que lo separaba de ellos tanto como lo había hecho su anterior aislamiento. Se había convertido en una leyenda susurrada, un símbolo de resistencia que era a la vez inspirador y aterrador. Silas intentó reanudar su rutina, buscando refugio en la familiaridad del trabajo. Barrió los suelos de la iglesia, pulió los bancos de roble, recortó el césped del cementerio. Los movimientos eran los mismos, pero el significado se había perdido. Su invisibilidad, el escudo que había cultivado durante más de una década, se había hecho añicos. Ahora, cuando los blancos lo veían, apartaban la vista rápidamente, no con indiferencia, sino con un nuevo y nervioso respeto que era casi tan opresivo como su anterior desprecio. Los pequeños saludos de la comunidad negra se habían vuelto más formales, más cautelosos. Estaba más solo que nunca, atrapado en un limbo entre dos mundos que ahora lo veían, pero que no lo entendían. El silencio que antes era su elección se había convertido en su condena. Un muro invisible erigido no solo por él, sino por el miedo y el asombro de los demás. Por las noches se sentaba en su porche en la oscuridad, pero la paz ya no acudía a él. Los sonidos del pantano, que una vez fueron una sinfonía reconfortante, ahora eran un recordatorio. En el grito de una lechuza oía el eco del pánico de sus perseguidores. En el chapoteo del agua recordaba el sonido del rifle de Thorn al caer. Había ganado la batalla por su vida, pero había perdido la guerra por su alma. El fantasma que había despertado no había regresado por completo a su tumba. Ahora se sentaba con él en el porche, una presencia fría y silenciosa en la oscuridad, un compañero constante que le recordaba que la violencia,
Incluso cuando es contenida y justificada, deja una mancha indeleble. La paz que había buscado en Oakhaven, la sencilla redención del trabajo y el anonimato, se había convertido en cenizas. Un día, en la tienda de ultramarinos de Miller, una mujer blanca, la esposa de uno de los hombres que había estado en el pantano, dejó caer una bolsa de harina. El polvo blanco explotó en una nube a sus pies. En el pasado, Silas habría permanecido inmóvil, esperando no ser notado. Pero esta vez, el silencio en la tienda fue diferente. Todos los ojos se posaron en él, no en la mujer. Ella, con las manos temblorosas, se arrodilló para limpiar el desorden, sin atreverse a mirarlo. Nadie le dijo que ayudara, ni que se apartara. Simplemente lo observaron, conteniendo la respiración, como si su más mínimo movimiento pudiera desencadenar una catástrofe. Silas no se movió. Simplemente observó cómo el miedo reconfiguraba las pequeñas interacciones del pueblo. No era respeto, era terror. Y en ese silencio tenso, comprendió la naturaleza de su victoria. Había cambiado el desprecio por el miedo, pero ninguno de los dos era libertad. Su verdadero dominio seguía siendo el cementerio. Allí, entre las lápidas inclinadas y bajo la sombra de los robles, el mundo recuperaba una apariencia de orden. Los muertos no lo juzgaban, no lo miraban con miedo ni con asombro. Su silencio era puro, final. Un día se encontró de pie bajo el gran roble de la entrada, el mismo del que había cortado la soga. La rama estaba desnuda, pero en su mente, la sombra de la cuerda seguía proyectándose sobre el suelo. El árbol no había cambiado, pero su significado sí. Se había transformado de un lugar de descanso a un monumento silencioso de una guerra no declarada. El mundo exterior parecía el mismo. El sol de Mississippi seguía siendo igual de opresivo. El pueblo seguía sus ritmos lentos. Pero para Silas, cada objeto, cada sonido, estaba ahora imbuido de una nueva y pesada resonancia. Al atardecer, cuando la luz dorada y polvorienta se derramaba sobre las tumbas, Silas se arrodilló junto a una lápida olvidada, casi completamente cubierta de musgo. Con un cepillo y agua, comenzó a limpiar la piedra con movimientos lentos y metódicos. Su espalda estaba vuelta hacia el pueblo, una silueta solitaria contra el cielo moribundo. A medida que el musgo cedía, las letras de un nombre comenzaban a emerger, un eco de una vida olvidada que él estaba devolviendo al mundo. Estaba rodeado por los finales de innumerables historias, un guardián silencioso de la memoria. Él, que había tenido que despertar a su propio fantasma para sobrevivir, ahora dedicaba sus días a honrar a los de los demás. La imagen se mantuvo mientras el sol se hundía bajo el horizonte. Un hombre solo, en un campo de muertos, que había ganado una guerra pero había perdido su paz, condenado a vivir para siempre en el silencio que era a la vez su arma y su prisión.